Bueno, hablábamos que Génesis es el libro de los comienzos y trágicamente también es el libro donde se muestra el comienzo del pecado. Entonces hoy vamos a meditar de este pasaje en el que se nos habla de cómo fue que comenzó el pecado en el mundo entre los seres humanos. Antes de empezar a meditar en este pasaje quisiera decir algo que ojalá fuera obvio, pero hoy ya no es tan obvio. Algunas personas piensan que este es un relato simbólico, un relato mitológico, que trata de explicar el origen del bien y del mal. Sin embargo, en la Biblia no aparece como un relato simbólico o mitológico, sino como un relato histórico. Y de hecho no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y otros en el Antiguo y Nuevo Testamento reconocieron el relato de Génesis como un relato histórico, como verdadero. Adán y Eva fueron seres humanos verdaderos que existieron, fueron los primeros seres humanos, y el relato aquí del pecado, el origen del pecado también. Por otro lado también se dice que Satanás, por ejemplo, es una representación del mal, es una personificación del mal, pero que Satanás realmente no existe. Bueno, Jesucristo mismo dice, y la palabra de Dios dice, y los apóstoles dicen que Satanás sí existe, es un personaje real. Satanás, los demonios existen. Entonces nosotros debemos, y eso lo vamos a ver hoy, debemos creer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, y por lo tanto, si la palabra de Dios dice que Satanás existe y los demonios existen, es porque ellos realmente existen. Vamos entonces a meditar acerca de nuestro pasaje de hoy. Entonces el pasaje de hoy nos habla del comienzo del pecado. Y tenemos 3 puntos. El primer punto nos habla de la tentación y el tentador. El primer punto vamos a hablar de la tentación y el tentador. En el segundo punto vamos a hablar de la consumación del pecado por medio de Eva y por medio de Adán. De la consumación o la ejecución del pecado por medio de Eva y por medio de Adán. Y por último vamos a ver las consecuencias de ese pecado. Entonces, vamos a ver la tentación del pecado, la ejecución del pecado y las consecuencias del pecado. En la primera parte vamos a mirar lo que hizo Satanás, en el segundo punto vamos a mirar lo que hizo Adán y Eva, y en el tercer punto vamos a ver las consecuencias que hubo inmediatas para ellos, para Adán y para Eva. Entonces, en la primera leemos nosotros que había una serpiente. Y por supuesto la serpiente como tal es simplemente un animal, pero las serpientes no hablan. Cuando Adán le puso nombre a toda criatura, las criaturas no le respondieron a Adán. Cuando dice la palabra de Dios que no se encontró ayuda idónea, alguien con quien hablar, era porque no había forma de relacionarse, no había forma de comunicarse entre Adán y las criaturas. Entonces podemos nosotros saber, y en Apocalipsis, capítulo 20, nos habla de que esa serpiente antigua, la que estaba en el jardín, de la cual estamos leyendo aquí, realmente es Satanás. Lo mismo dice Isaías. Entonces nosotros podemos saber con certeza que aunque había una serpiente real, un animal, realmente quien estaba hablando por medio de ese animal fue siempre Satanás. ¿Quién es entonces Satanás? En la Biblia Satanás recibe varios nombres, pero los más importantes son el Satanás y diablo. ¿Qué significa Satanás? Satanás, la palabra Satanás en el hebreo significa adversario o acusador. Es el adversario o el acusador. Es aquel que está en contra de alguien y lo acusa de algo. Entonces Satanás es el acusador y el que está en contra del ser humano y de Dios. Por otro lado, Satanás es una criatura. Está siendo representado por una serpiente, por supuesto es un ser mucho más poderoso y complejo que una serpiente, pero al mismo tiempo sigue siendo criatura.
Algunas veces, y trágica, tristemente, aún en las iglesias y en las iglesias evangélicas, a veces se presenta a Satanás como alguien que tiene igual poder, pero negativo o pecaminoso que Jesucristo, ¿no? Entonces, aparentemente hay como una guerra entre Cristo y entre Satanás, y la pelea entre ellos es como equilibrada, ¿no? Ambos tienen como el mismo poder. Y la Biblia jamás presenta a Satanás como alguien que realmente tiene el mismo poder que Jesús. En la Biblia Satanás siempre es visto como una criatura de Dios, sujeta a la autoridad de Dios, que de ninguna manera puede rivalizar en poder con Dios. Jamás la serpiente, jamás Satanás puede realmente combatir al mismo nivel con Dios y tener poder. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que con una palabra sacaba a los demonios así, y habían miles, legiones enteras de demonios, y con una palabra Jesús los sacaba. No hay forma de entender que Satanás tenga algún poder tan grande como el de Dios. Al contrario, es una criatura sujeta al poder y sujeta a la autoridad de Dios. Lo tercero que podemos preguntarnos es, ¿qué hace Satanás? Entonces, Juan, abran conmigo por favor, pongan una marca ahí en Génesis 3 y vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Jesús mismo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Entonces, noten quién es aquí Satanás. Dicen que es un asesino, un homicida, el que desea la muerte del hombre, y al mismo tiempo un mentiroso, el que lo engaña. De ahí viene la palabra diablo. La palabra diablo es eso, es mentiroso, es aquel que es amante de los chismes, el que es calumniador. Ese es Satanás, ese es el que está hablando aquí. Ahora, sabiendo que Satanás es un opositor y que es un mentiroso y que es un asesino, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de Satanás al hablarle a la mujer? Ese es su propósito, engañarla y que ella muriera. Entonces, ese es nuestro personaje. Ahora, ¿qué hizo, cómo hizo Satanás para tentar a la mujer? Entonces vamos a ver ese proceso. Vamos a ver el proceso en cómo Satanás tienta a la mujer. Dice que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del huerto? Noten lo que está haciendo aquí Satanás. Por supuesto está mintiendo, y él sabe que está mintiendo, él sabe exactamente qué fue lo que Dios dijo. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás al mentir? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer en la mente de Eva cuando le da una mentira de esta? Cuando Satanás dice, oiga, de ningún árbol pueden comer, ¿qué le está queriendo sembrar en la mente a la mujer? Piénsenlo un momentico. Sí, pero él está diciendo que no puede comer de ningún árbol. Está haciendo algo en la mente de Eva. El propósito, haciéndole ver ponerlo en contra de Dios de una manera específica. Si Dios realmente no hubiera dejado que Adán y Eva pudieran comer de ningún árbol, ¿cómo sería Dios? No sería tan generoso. Como injusto, como que no es tan bueno, como que no ama. Entonces piensen ustedes que lo primero que está haciendo Satanás es haciendo que Eva desconfíe de la bondad,
de la generosidad, de la buena voluntad de Dios para con Adán y Eva. Satanás está haciendo desconfiar a la mujer de la bondad, de la generosidad, de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Eso es lo primero que está haciendo Satanás. Hoy en día, ¿cómo se expresa esa manera en que Satanás, en la mente de nosotros, de los seres humanos, trata de hacer desconfiar? Hoy en día la pregunta ha cambiado un poquito, pero sigue siendo la misma. Si Dios realmente existiera, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios existiera y si Dios es bueno, ¿por qué es que hay maldad en el mundo? Noten que la idea es la misma, desconfiar. Si Dios realmente existiera, nosotros no podríamos confiar en Él. Si Dios realmente existiera, no podríamos confiar en Él. Eso lleva al ser humano o a que afirme que Dios no existe, o a que afirme que si Dios existe realmente tampoco podríamos confiar en Él, porque la maldad, el mal, existe en el mundo. Esa es la forma en que Satanás habla el día de hoy, pero el propósito es que desconfiemos de la bondad, de la generosidad, de la buena voluntad de Dios. Lo segundo que está haciendo la serpiente es haciendo que desconfiemos de la palabra de Dios. Noten lo que sigue diciendo Satanás. Satanás sigue diciendo, no es cierto que van a morir. Contradice completamente la palabra de Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo segundo que hace Satanás es sembrar en la mente de Eva y de Adán desconfianza en la palabra de Dios. No es verdad lo que Dios dice. No es verdad lo que la Biblia dice. No es verdad que realmente la Biblia sea la palabra de Dios. Lo tercero que hace la serpiente, Satanás, es hacer que Adán y Eva desconfíen del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Lo tercero que hace esta serpiente es que se desconfíe de la sabiduría de Dios. Cuando contradice a Dios en su palabra y le dice no es cierto, está diciendo que Dios, si existe, se puede equivocar. Si Dios existe, se puede equivocar. Lo que Él dice no podemos confiar en ello. Entonces, desconfiar de la palabra de Dios, desconfiar de la sabiduría de Dios y desconfiar de la buena voluntad de Dios. Eso hoy, ¿cómo lo podemos ver? De la misma manera, Satanás sigue atacando la palabra de Dios de dos formas. Una es negándola. La palabra de Dios no existe, la Biblia no es la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios, Dios mande que los niños mueran? ¿Cómo es posible que en la palabra de Dios, Dios mande que pueblos enteros sean erradicados? Además, ¿cómo sabemos que esta es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Y un hombre escribió y otro, y ni siquiera tenemos los originales. Si la palabra de Dios la tenemos hoy es como un teléfono roto, que lo que se dijo al principio y lo que tenemos hoy, ¿cómo podemos confiar que lo que hoy tenemos como palabra de Dios es lo mismo que estuvo al comienzo? Satanás sigue hablando hoy, procurando que el ser humano desconfíe de la Biblia como la palabra de Dios y que desconfíe de la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién nos puede decir cuál es la verdad? La verdad no existe porque hay una verdad para ti y otra verdad muy diferente para mí. Son dos verdades y ambas son verdad. Pero tu verdad no necesariamente es mi verdad. Y yo no tengo por qué imponérmete a ti mi verdad, sino que tú te puedes ir a tu casa con tu verdad y yo me voy a mi casa con mi verdad. Están destruyendo la sabiduría de Dios, la verdad de Dios. Ya nadie puede decirle a otra persona, argumentando, yo sé cuál es la verdad, porque aquí en la Biblia está la verdad.
Porque la gente va a decir, esa verdad podrá ser verdad para ti si tú la quieres creer, pero no es la verdad para mí. Tenemos ese caso muy vivo hoy en día con respecto al matrimonio homosexual, ¿verdad? Seguimos trabajando ese tema durante mucho tiempo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nosotros decimos, la homosexualidad es un pecado y no está bien. No se puede practicar la homosexualidad diciendo que está bien y pensando que está bien. Y las personas del mundo dicen, pero ¿usted por qué dice eso? ¿Cómo sabe usted que la homosexualidad está mal? Pruébeme. Y le decimos, bueno, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. Y la persona dice, no, pero es que esa no es mi verdad. Mi verdad es que la homosexualidad está bien, es una forma lícita de amar y podemos nosotros amar si queremos de esa manera. Entonces, Satanás sigue trabajando de la misma manera, haciendo que desconfiemos de la verdad de Dios. Otro asunto muy importante que hizo la serpiente cuando le habló a la mujer y contradijo lo que Dios había dicho. Por primera vez, escuchen bien, por primera vez la mujer vio que habían dos caminos. Hasta ese momento solo había un camino. Dios era el camino. El camino para la mujer, el camino para el hombre no tenía ninguna duda, ninguna posibilidad, solo había un camino, lo que Dios había dicho. Lo que la serpiente hizo fue decirle a Eva en su mente, ¿sabes qué? No hay solo un camino, no hay solo un camino, hay por lo menos otro camino, hay otra forma de vivir, hay otra forma de pensar, hay otra forma de sentir, hay otra forma de vivir diferente, no solo la que Dios da, hay otra, por lo menos una más. Por último, Satanás mezcló la verdad con la mentira. Satanás mezcló la verdad con la mentira. ¿Y por qué estamos describiendo esto con tanto detalle? Para ver hoy cómo sigue haciéndose exactamente igual. Entonces, hoy en día sigue siendo el camino personal un camino que Satanás abrió en la mente de las personas. Hoy en día, por supuesto, cada uno tiene su propio camino. Lo que yo digo que es verdad para mí, esa es mi verdad. Es mi camino. Yo forjo, yo creo, yo trazo mi propio camino. Yo soy el dueño de mi destino. Entonces yo establezco lo que está bien y lo que está mal para mí. Y en cuanto a la mezcla de la verdad con la mentira, nosotros jamás podríamos creer una mentira abrupta. Si Satanás simplemente hubiera dicho la mentira, nosotros inmediatamente, Adán y Eva habrían reaccionado inmediatamente diciendo, no, eso no es. Pero Satanás mezcló la verdad con la mentira. Y hasta el día de hoy, por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude. Porque hasta el día de hoy Satanás sigue siendo igual de astuto y está mezclando la verdad con la mentira. Te dice un pedacito que es verdad, note que dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vamos a leer más adelante que Dios mismo dice que va a quitar el árbol de la vida para que no coma Adán y Eva de él, porque ya es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Dios mismo dice eso. Es decir, que Satanás le dijo la mitad de la verdad a Adán y Eva. Realmente los ojos de ellos serían abiertos y realmente ellos verían y entenderían lo que está bien y lo que está mal. Pero lo revolvió con la mentira. No moriréis, sino al contrario seréis como Dios. Otra forma de la tentación, seréis como Dios. La mentira de Satanás es hacerle creer al ser humano que él puede ser el dueño de su destino, la máxima autoridad para sí mismo.
le dice al ser humano que él puede ser la máxima autoridad para sí mismo. Él es el que manda en su vida. El ser humano puede mandar en su vida. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo esta enseñanza de Satanás en el hombre? Primero, produjo duda en Dios. Segundo, produjo incredulidad, ese nuevo camino en el que no hay por qué creerle a Dios y no hay por qué creer la Biblia necesariamente. Y tercero, trajo orgullo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si esta fuera toda la historia de la humanidad, ustedes y yo estaríamos condenados a vivir sin Dios, a morir y a existir alejados de Dios eternamente. Gracias a Dios que hay una buena noticia, Dios no nos dejó en este estado. Ante esta tragedia que vemos aquí de la mujer y del varón escuchando a Satanás y haciendo lo que Satanás les estaba aconsejando, hay una buena noticia, y es que Cristo nos prueba su buena voluntad fuera de toda duda. Cristo nos prueba su buena voluntad fuera de toda duda. La duda que sembró Satanás en la mujer, Jesucristo la cura. ¿Cómo la cura? Mostrando cuán grande es el amor de Dios. Así como Satanás abrió los ojos a la mujer para que viera con nuevos ojos el fruto prohibido, el fruto del conocimiento del bien y del mal, ahora que estamos ciegos a causa de esa desobediencia, ahora que el hombre solamente puede escuchar la voz de Satanás y solo puede creer lo que Satanás le dijo, ahora hay una buena noticia. Cristo abre nuevamente los ojos para que el hombre pueda ver la buena voluntad, pueda creer en el amor verdadero de Dios para su pueblo. La demostración del amor de Cristo en la cruz realmente nos quita toda duda de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Nos quita toda duda del amor de Dios para con nosotros. Meditar en la obra de Cristo, meditar en la muerte y resurrección de Cristo es la cura a la duda que sembró Satanás acerca de la buena voluntad de Dios. Si usted de pronto en su vida hoy dice, pero estoy enfermo, pero soy pobre, pero no logro las metas que yo quiero, Dios, ¿por qué no me ha bendecido? ¿Será que Dios realmente me ama? Es más, ¿será que Dios realmente existe? Usted recuerde que Cristo derramó la sangre en la cruz. Lo va a curar a usted de esas dudas respecto a la bondad de Dios, respecto a la buena voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que en Jesucristo ahora ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo que nos da la fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Nos da la fe para creer en Cristo como ese Dios bueno que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, que aún entrega su vida por nosotros. Y en tercer lugar, nos hace humildes como Él. Mientras que Satanás es soberbio y orgulloso y sembró en el hombre ese orgullo y esa soberbia de querer ser iguales a Dios, tener la misma autoridad que Dios, en cambio de eso, Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, y ahora nosotros podemos ser humildes y decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. En cambio de decir, esto es lo que yo pienso, el hombre dice, yo quiero buscar lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la verdad. Lo que yo pienso, lo que yo creo, yo no puedo estar seguro de eso. Debo desconfiar de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Lo único que es verdadero es lo que la Biblia dice. Nos humilla, nos hace humildes como Cristo. Eso lo ha logrado
y está contrarrestando toda esa obra de porquería que Satanás hizo en nosotros. Jesucristo nos ha limpiado y nos ha restaurado para que podamos ver la buena voluntad de Dios, tener fe y ser humildes delante de Dios. Y fíjense ustedes, lo que Satanás no pudo hacer con su mentira, que era decirnos que nos seríamos igual a Dios en autoridad y en poder, Jesucristo sí lo logra con su bondad, con su amor, con su fe y su humildad, porque Él nos está haciendo a la imagen de Cristo, la verdadera imagen de Dios. Estamos cumpliendo lo que verdaderamente ha sido el diseño de Dios para nosotros, que seamos la imagen de Dios, que podamos ser esa ilustración, esa foto, esa representación perfecta, hermosa y maravillosa de lo que Dios es, sin pretender ser nosotros divinos. Vamos a considerar ahora la segunda parte, y es la forma como Eva pecó. Vamos a ver la forma como Eva pecó. Entonces dice aquí la palabra de Dios, miren el proceso. Una vez que entraron las ideas, miren ustedes lo importante de las ideas, porque las ideas son las que mueven el mundo. Satanás sembró ideas nuevas en la mente de la mujer. Miren el resultado de las ideas nuevas que sembró Satanás. La mujer, versículo 6, vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Tres cosas. Vio que el árbol era bueno para comer, que era de buen aspecto, era apetitoso, digámoslo así, y que era deseable para alcanzar sabiduría. Lo primero entonces que vio la mujer hizo que ella quisiera comer, lo que vio con los sentidos, pero miren ustedes que el árbol siempre estuvo ahí y siempre fue bonito, pero lo que Satanás sembró en la mente de la mujer hizo que ella pudiera ver ese fruto y lo viera más bonito. Lo viera más bonito, lo viera bonito en una forma nueva y engañosa. Eso es lo que hace las nuevas ideas, y eso es lo que hace Satanás hoy en día, que la mujer del otro sea más bonita que la que yo tengo, que los dones de la otra persona sean más bonitos que los que yo tengo. Hay un dicho hoy que dicen que el césped de mi vecino siempre es más bonito que el mío. Satanás hace que nosotros veamos más bonito y pecaminosamente bonita otra cosa. Pero el punto es que todo entra por los sentidos, por las sensaciones. Nosotros debemos filtrar las cosas que nuestros sentidos nos traen, las debemos filtrar a la luz de la palabra de Dios, no a través de nuestro propio entendimiento de ello. Luego dice que bueno para comer. Entonces, lo que Eva consideró es, bueno, eso sí se puede comer y es bueno para comer. Es la tentación de encontrar la satisfacción a la necesidad. Y díganme una cosa, ¿tenía necesidades Eva? Ella no tenía necesidades, pero Satanás le creó en la mente de Eva, por medio de las ideas, le creó una nueva necesidad. Doña Cecilia, ¿usted se acuerda cuando tenía 20 años? Cuando usted tenía 20 años, ¿se acuerda? O nosotros, cuando teníamos 10 años, ¿se acuerdan cuando teníamos 10 años, Doña Rosa? When you have 10 years old, you were 10 years old. So, ¿necesitaban ustedes un celular? Do you need a cell phone? Did you need a cell phone? Bueno, los niños sí, pero los que tenemos más de 20 años, cuando teníamos 10 años, ¿necesitábamos un celular? Nos preguntábamos, ¿dónde está mi celular?
¿por qué yo no tengo celular? Todos en el barrio tienen celular y yo no. No, ninguno de nosotros necesitaba un celular. ¿Por qué? ¿Por qué podíamos vivir y no había celular? ¿Por qué? Porque no existía. Pero cuando el mercado se inventó el celular, la necesidad del celular empezó a ser parte de nuestra vida. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás le creó una necesidad a Eva y ahora Eva necesitaba algo, necesitaba comer de ese fruto para poder estar satisfecha. Miren ustedes, de todo árbol podían comer, incluso del árbol de la vida. Eva podía comer del árbol de la vida y de todos los demás árboles. ¿Cuántos frutos hay en el mundo? Consideramos estos domingos pasados. Miles de frutos diferentes. Y probablemente muchos de ellos estaban allí en el jardín del Edén. De todos ellos podía comer la mujer, menos de uno. Pero ese se volvió el árbol deseable. Satanás creó la necesidad en Eva. Y ustedes y yo hoy tenemos que tener cuidado porque muchas veces Satanás nos tienta igual, que nosotros necesitamos satisfacer necesidades que realmente no debemos satisfacer, que no son necesidades verdaderas. Y lo tercero, que por medio de ese árbol podía adquirir sabiduría. Que por medio de ese árbol podía adquirir sabiduría. Podía ser independiente de Dios. Por ese árbol Eva podía ella misma saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. No necesitaba de Dios para preguntarle, Dios, dime qué está bien y qué está mal. No. Ella ahora podía, ella misma, sin necesitar a Dios, saber qué estaba bien y qué estaba mal. Noten ustedes que hay una rebelión, por eso la Biblia habla del pecado como rebelión contra Dios, como iniciar una guerrilla contra Dios. Ya no quiero que tú seas la autoridad, yo quiero ser la autoridad de mi vida. Por último, consideren lo que hizo Eva, que le dio a su marido. Le dio a su marido. Cuando nosotros pecamos, no queremos pecar solos, sino que queremos que otros pequen. Queremos que otros pequen también. Eso es horrible, pero es así. Queremos que otros compartan y participen de nuestro pecado. Y no solamente eso, sino que también hay otra cosa muy importante, muy triste. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias de nuestro pecado salpican a las personas que amamos. Escuchen bien, padres, esposos. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias del pecado no solamente las recibimos nosotros, sino que les salpican. Otras personas reciben las consecuencias de nuestro pecado. Si yo cometo adulterio, no soy yo cometiendo adulterio, eso afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Si yo soy alcohólico, eso no solo me afecta a mí, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a la sociedad. Jamás el pecado afecta solo a una persona. El pecado afecta y salpica a las personas que están alrededor y los más lastimados son los que nosotros amamos. Ahora consideremos a Adán. A Adán podemos mirar lo que hizo y lo que no hizo Adán. Fíjense que aquí en el pasaje Adán es protagonista, no tanto por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Si leemos aquí de Adán, lo único que dice es que él tomó del fruto y comió.
¿qué fue lo que no hizo Adán? Primero, lo que Adán no hizo fue hablarle a la serpiente y decirle, cállate, ¿tú por qué hablas si las serpientes no hablan? Cállate. Adán había sido puesto por Señor de toda la creación, por autoridad de toda la creación. La serpiente estaba bajo la autoridad de Adán. Y las serpientes no hablan. Y no deben hablar. ¿Por qué Adán no le dijo a la serpiente, sabes qué? Cállate? Adán no ejerció su autoridad sobre la serpiente. Adán tampoco contrarrestó la mentira de la serpiente. La serpiente dijo con que no puedes comer de ningún árbol. Y Adán no le respondió. Y sabemos que estaba ahí porque cuando ella comió le dio a su marido. Y ahí el verbo en hebreo es que le dio inmediatamente a él, que estaba al lado. ¿Por qué Adán no le dijo a la serpiente, mentira lo que tú estás diciendo? Es mentira lo que tú estás diciendo, cállate. ¿Qué otra cosa no hizo Adán? Adán también era la autoridad sobre su esposa. Cuando su esposa empezó a considerar el árbol y a mirarlo, cuando lo cogió y se lo iba a llevar a la boca, ¿por qué Adán no le dijo, no hagas eso? ¿Por qué no le cogió la mano? ¿Por qué no la protegió, aún de ella misma? Adán no protegió a Eva. Entonces, Adán no contrarrestó la mentira de Satanás con la verdad de Dios. Y Adán no protegió a su esposa. Y Adán comió. La Biblia dice que Adán no fue engañado. La mujer, siendo engañada, pecó. Pero Adán no fue engañado. Noten ustedes la rebelión de Adán. Sabiendo que Eva comió y sabiendo que la paga del pecado, de la desobediencia es la muerte, Adán amó tanto a Eva que prefirió pecar con Eva y morir con Eva que estar con Dios. Adán comió. Desobedeció a Dios sin haber sido engañado. Prefirió morir con Eva que vivir con Cristo. ¿Qué esperanza tiene el ser humano, siendo que la paga del pecado es muerte? Adán y Eva pecaron y con Adán y Eva todos nosotros pecamos. Porque no pecaron ellos solos, todos nosotros pecamos con ellos y además pecamos como ellos. El Evangelio dice que Jesucristo es el perfecto Adán. Jesucristo es otro Adán y es un perfecto Adán. Es un nuevo Adán, un Adán diferente. Primero que todo, en lugar de este Adán que se quedó callado, Jesucristo habla. Y todo lo que Jesucristo habla está de acuerdo con la voluntad de Dios. El primer Adán se quedó callado cuando la serpiente habló. No contrarrestó a la serpiente, no contrarrestó a Satanás con la palabra de Dios. El nuevo Adán, Jesucristo, cuando fue tentado por la serpiente, lo contrarrestó con la palabra de Dios. Satanás lo tentó, le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Y qué hizo Jesucristo? Contrarrestó la tentación de Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo es el perfecto Adán que rechaza la enseñanza mentirosa y asesina de Satanás. Y en lugar de ello predica la poderosa palabra de Dios que tiene vida. La poderosa palabra de Dios que tiene vida.
la enseña perfectamente. Jesucristo no solamente enseña la verdad, Jesucristo es la verdad. Segundo, Jesucristo nos enseña que no hay dos caminos, que esa mentira de Satanás de que hay un camino nuevo y diferente, eso es mentira. Jesucristo nos dice que solo hay un camino al Padre, solamente hay un camino para estar en relación con el Padre, y que Cristo es ese camino. No hay dos caminos para llegar a Dios. No es que cualquier religión nos lleve a Dios. No es que cada uno de ustedes en su relación con Dios van a encontrar a Dios. Solo hay un camino al verdadero Dios, y ese único camino es Jesucristo. Jesucristo es el perfecto esposo que protege a su esposa. Adán fracasó en proteger a Eva, pero Jesucristo no fracasa. Jesucristo protege a la iglesia contra Satanás. Jesucristo vence a Satanás en la cruz. Vence toda esa inmundicia y las consecuencias del pecado. Satanás mató a Adán y a Eva al hacerlos pecar. Adán y Eva murieron y fue responsabilidad de Adán esa muerte porque desobedecieron a Dios. Pero Jesucristo es el perfecto Adán que no deja que su esposa, la iglesia, muera, sino que Él muere en lugar de su iglesia, la protege perfectamente y hasta el día de hoy la sigue protegiendo por medio de la palabra de Dios. Dice Efesios que está lavando, limpiando a la iglesia por medio de la palabra. Esposos, limpien a sus esposas por medio de la palabra de Dios. Protejan a sus esposas por medio de la palabra de Dios. Imiten a Cristo, velando por el bien de sus esposas y de ustedes mismos. Por otro lado, no solamente Jesucristo no comió del árbol prohibido, sino que Jesús mismo se ofrece como el verdadero alimento. No satisface las necesidades creadas, falsas, mentirosas y asesinas que Satanás sembró en la mujer y en la humanidad. Jesucristo las niega, las rechaza, y en cambio de ello ofrece lo único que realmente satisface. Hermanos, el dinero no satisface, la fama no satisface, el poder no satisface, los placeres de la carne no satisfacen, destruyen. Esos son los caminos de Satanás y el fin de ellos es la muerte. El único camino que sí satisface, que verdaderamente satisface y que satisface total, absoluta, completamente, que deja sin apetito, que deja colmado, es Cristo. Solo Cristo llena, solo Cristo satisface, solo en Cristo está la felicidad. Las consecuencias del pecado. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Saber algo pecaminoso tienta y la tentación mata. Pablo decía lo siguiente en Romanos: yo no sabía qué era codiciar, hasta que la ley dice no codicies. Y cuando él escuchó no codicies, entonces codiciar se volvió una posibilidad. Y entonces, ¿qué pasó? Codició, y la codicia lo mató. La inocencia de la ignorancia fue el regalo de Dios para Adán y para Eva. La inocencia de la ignorancia de lo que está mal era el regalo de Dios para Adán y Eva. Por eso no deberían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando conocen del mal, al conocer del mal, ese mal se vuelve tentación, y la tentación se vuelve muerte. Por eso es tan grave cuando las sociedades
avalan y permiten que se enseñe como bueno lo que no es bueno. En una sociedad que no sabe lo que es la homosexualidad, no hay tentación a ser homosexual. Pero en una sociedad que dice que la homosexualidad es una posibilidad, inmediatamente nuestros niños, que son los que están recibiendo, dicen, ¿y qué es eso? Y empiezan a aprender qué es eso y dicen, yo quiero probar, ¿por qué no puedo probar eso? Fueron abiertos los ojos, las tentaciones de lo que era malo vinieron a ser conscientes para los seres humanos, y esa conciencia de que existen cosas malas los tentó y los mató. Segundo, dice la palabra de Dios, no solamente que fueron abiertos sus ojos, volvamos al capítulo 3, versículo 7, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Tomaron conciencia de su desnudez. Se vieron en una nueva situación, ahora que saben lo que está mal y ahora que consumieron o practicaron lo que está mal, ahora sus conciencias empezaron a acusarlos. La conciencia empezó a acusarlos. Sintieron vergüenza de lo que hicieron. Cuando se conoce lo que está mal y se hace lo que está mal, hay vergüenza. ¿Por qué creen ustedes que los homosexuales están haciendo tanta fuerza para que la homosexualidad sea legal? Para arrancarse la vergüenza que ellos tienen. Por eso antes se llamaba salir del clóset. Ahora se llama eso está bien. Para arrancarse, pero no lo van a lograr. Aun cuando el Estado diga que eso está bien y es normal, la ley de Dios está en sus corazones y la vergüenza no será quitada. Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre hace lo que está mal, su conciencia le dice que está mal y entonces esa persona está en vergüenza. Por eso lo hacen a escondidas. Y dice después el pasaje, fueron conscientes de su desnudez y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ante la vergüenza por haber actuado mal, hicieron algo en sus propias fuerzas para solucionar en ese esfuerzo humano lo que ellos habían hecho mal. Quisieron tapar su pecado. En cambio de pedir perdón, en lugar de arrepentirse, trataron de tapar su pecado. Trataron de negar, eso no es pecado. Trataron de mostrarse como buenos y pretender que no lo habían hecho. Por último, aunque no está ahí, pero lo sabemos porque Dios es verdadero, entró la muerte al mundo. La muerte no formaba parte del diseño original de Dios. En el orden de creación, y ustedes y yo ya lo leímos, no dice y crecerán y se multiplicarán y llenarán la tierra y morirán. Eso no dice. Eso no dice Génesis 1. Que salgan de la tierra seres vivientes y que sean fructíferos y que se multipliquen y llenen la tierra y nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. Eso no dice Génesis. Sí dice que nazcan, que crezcan y que se reproduzcan. Pero la muerte en toda la creación, la muerte entró a causa del pecado del hombre. El día en que de él comas, ciertamente morirás. Y no solamente eso le sucedería al hombre, sino a todas las cosas vivas, porque el hombre era el representante, el mayordomo, la cabeza de todos los seres vivos y de las cosas creadas. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró al mundo, no solamente entró a la humanidad,
La Biblia no dice que la muerte entró a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. La Biblia dice que la muerte entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron. De tal manera que toda la muerte, toda la enfermedad, todos los desastres naturales, todas las formas de muerte, así sea la muerte natural, que es la vejez, no es natural. Y es el diseño de Dios. Hermanos, la responsabilidad de todas las maneras de muerte en el mundo, la responsabilidad es nuestra, de los seres humanos. Es por culpa de los seres humanos que la muerte existe. Pero el Evangelio, la buena noticia, es que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La buena noticia es que aun cuando la muerte entró, ahora entró también la resurrección en Cristo, el nuevo Adán. Ustedes ahora son recipientes de la resurrección. Y ustedes no solamente son recipientes de la resurrección, escúchenme bien, yo sé que están cansados, está un poquito largo el sermón, pero no solamente ustedes son recipientes de la resurrección, ahora ustedes son promotores de la resurrección. Así como Satanás habló y predicó su falso evangelio a la mujer, y ella creyó y murió, así ahora ustedes somos los nuevos promotores del segundo Adán, el que trae la resurrección y la vida para hablar y que otros crean en el Evangelio y crean en Cristo y vivan. Así está contrarrestando Jesucristo la obra de Satanás en el mundo. Ustedes son los promotores de la vida. Ustedes son los promotores de la resurrección. Ustedes son los escogidos por Dios para llevar la buena noticia de salvación, que es poderosa para salvar, para resucitar. Y la promesa de esa nueva creación, que cuando Jesús regrese, estará allí para nosotros, esa nueva creación en donde no hay muerte, no hay pecado, no hay dolor, no hay tragedias, es una realidad que vendrá. De tal manera que ustedes y yo, al promover a Jesucristo, su amor, su sacrificio, su perdón en la cruz, ahora no solamente somos vestidos con la santidad y la perfección de Cristo, ya no tenemos vergüenza. Ahora podemos confesar nuestros pecados, ya no los ocultamos, los confesamos. Ya no tenemos vergüenza por nuestros pecados, los confesamos y Dios nos perdona. Pero no solamente eso, sino que ahora hablamos a otros para que otros sean salvos. Hay una vida eterna en Cristo. Hay una vida, hay una noticia más allá de la tragedia del pecado y la muerte. Y es la noticia de la resurrección y la vida eterna. Gocémonos. Señor, queremos darte gracias por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Engañados de Satanás, muertos en nuestros delitos y pecados, condenados al infierno eterno, a la insatisfacción eterna, a la infelicidad eterna, al dolor eterno, a la muerte, que es la separación de Dios por la eternidad. Ese era nuestro único destino, pero tú has venido para cambiarlo. La buena noticia, el reino de los cielos que se ha acercado, Jesucristo el Salvador. Esa es la buena noticia que ahora tenemos y que nos da vida y nos da esperanza. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, quien nos ha limpiado de todo nuestro pecado, nos ha cubierto con su vida santa, ha pagado las consecuencias de nuestro pecado en la cruz, ha resucitado para que sepamos que seremos también resucitados. Y está creando un nuevo cielo y una nueva tierra para que lo disfrutemos, en donde no hay pecado y tampoco, por lo tanto, hay muerte ni dolor. Te damos gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Te imploramos que nos ayudes a amar más a Cristo y a apreciar más
el gran amor de Cristo, a confiar en Cristo, a creer en Cristo, a ser humildes como Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a traer la salvación en Cristo a otros por medio de la palabra, de anunciar acerca de Cristo. Llévanos esta semana con toda la alegría, el gozo, la satisfacción y el compromiso de hablar de Cristo y de la salvación en Cristo por nuestra vida alegre y gozosa y por nuestro anuncio, por nuestros labios que hablen de Cristo. Te imploramos estas cosas en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La tentación y el tentador. El primer punto vamos a hablar de la tentación y el tentador. En el segundo punto vamos a hablar de la consumación del pecado por medio de Eva y por medio de Adán. La consumación o la ejecución del pecado por medio de Eva y por medio de Adán. Y por último vamos a ver las consecuencias de ese pecado. Entonces vamos a ver la tentación del pecado, la ejecución del pecado y las consecuencias del pecado. En la primera parte vamos a mirar lo que hizo Satanás. En el segundo punto vamos a mirar lo que hizo Adán y Eva, y en el tercer punto vamos a ver las consecuencias que hubo inmediatas para ellos, para Adán y para Eva. Entonces, en la primera leemos nosotros que había una serpiente, y por supuesto la serpiente como tal es simplemente un animal, pero las serpientes no hablan. Cuando Adán le puso nombre a toda criatura, las criaturas no le respondieron a Adán. Cuando dice la palabra de Dios que no se encontró ayuda idónea, alguien con quien hablar, era porque no había forma de relacionarse, no había forma de comunicarse entre Adán y las criaturas. Entonces podemos nosotros saber, y en Apocalipsis capítulo 20 nos habla de que esa serpiente antigua, la que estaba en el jardín, de la cual estamos leyendo aquí, realmente es Satanás. Lo mismo dice Isaías. Entonces nosotros podemos saber con certeza que aunque había una serpiente real, un animal, realmente quien estaba hablando por medio de ese animal fue siempre Satanás. ¿Quién es entonces Satanás? En la Biblia Satanás recibe varios nombres, pero los más importantes son el Satanás y diablo. ¿Qué significa Satanás? Satanás, la palabra Satanás en el hebreo significa adversario o acusador. Es el adversario o el acusador. Es aquel que está en contra de alguien y lo acusa de algo. Entonces Satanás es el acusador y el que está en contra del ser humano y de Dios. Por otro lado, Satanás es una criatura, está siendo representado por una serpiente, por supuesto es un ser mucho más poderoso y complejo que una serpiente, pero al mismo tiempo sigue siendo criatura. Algunas veces, y trágica, tristemente, aún en las iglesias y en las iglesias evangélicas, a veces se presenta a Satanás como alguien que tiene igual poder, pero negativo o pecaminoso que Jesucristo, ¿no? Entonces, aparentemente hay como una guerra entre Cristo y entre Satanás, y la pelea entre ellos es como equilibrada, ¿no? Ambos tienen como el mismo poder. Y la Biblia jamás presenta a Satanás como alguien que realmente tiene el mismo poder que Jesús. En la Biblia Satanás siempre es visto como una criatura de Dios, sujeta a la autoridad de Dios, que de ninguna manera puede rivalizar en poder con Dios. Jamás la serpiente, jamás Satanás puede realmente combatir al mismo nivel con Dios y tener poder. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que con una palabra sacaba a los demonios así, y había miles, legiones enteras de demonios, y con una palabra Jesús los sacaba. No hay forma de entender que Satanás tenga algún poder tan grande como el de Dios. Al contrario, es una criatura sujeta al poder y sujeta a la autoridad de Dios. Lo tercero que podemos preguntarnos es, ¿qué hace Satanás? Entonces,
Juan, abran conmigo por favor, pongan una marca ahí en Génesis 3 y vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8. Cuando Satanás dice, oiga, de ningún árbol pueden comer, ¿qué le está queriendo sembrar en la mente a la mujer? Piénsenlo un momentico. Sí, pero él está diciendo que no pueden comer de ningún árbol. Está haciendo algo en la mente de Eva. El propósito, haciéndole ver ponerlo en contra de Dios de una manera específica. Si Dios realmente no hubiera dejado que Adán y Eva pudieran comer de ningún árbol, ¿cómo sería Dios? No sería tan generoso. Como injusto, como que no es tan bueno, como que no ama. Entonces piensen ustedes que lo primero que está haciendo Satanás es haciendo que Eva desconfíe de la bondad, de la generosidad, de la buena voluntad de Dios para con Adán y Eva. Satanás está haciendo desconfiar a la mujer de la bondad, de la generosidad, de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Eso es lo primero que está haciendo Satanás. Hoy en día, ¿cómo se expresa esa manera en que Satanás, en la mente de nosotros, de los seres humanos, trata de hacer desconfiar? Hoy en día la pregunta ha cambiado un poquito, pero sigue siendo la misma. Si Dios realmente existiera, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios existiera y si Dios es bueno, ¿por qué es que hay maldad en el mundo? Noten que la idea es la misma, desconfiar. Si Dios realmente existiera, nosotros no podríamos confiar en Él. Si Dios realmente existiera, no podríamos confiar en Él. Eso lleva al ser humano o a que afirme que Dios no existe, o a que... Bueno, hablábamos que Génesis es el libro de los comienzos, y trágicamente también es el libro donde se muestra el comienzo del pecado. Entonces hoy vamos a meditar de este pasaje en el que se nos habla de cómo fue que comenzó el pecado en el mundo entre los seres humanos. Antes de empezar a meditar en este pasaje quisiera decir algo que ojalá fuera obvio, pero hoy ya no es tan obvio. Algunas personas piensan que este es un relato simbólico, un relato mitológico, que trata de explicar el origen del bien y del mal. Sin embargo, en la Biblia no aparece como un relato simbólico o mitológico, sino como un relato histórico. Y de hecho no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y otros en el Antiguo y Nuevo Testamento reconocieron el relato de Génesis como un relato histórico, como verdadero. Adán y Eva fueron seres humanos verdaderos que existieron, fueron los primeros seres humanos, y el relato aquí del pecado y el origen del pecado también. Por otro lado, también se dice que Satanás, por ejemplo, es una representación del mal, es una personificación del mal, pero que Satanás realmente no existe. Bueno, Jesucristo mismo dice, y la palabra de Dios dice, y los apóstoles dicen que Satanás sí existe, es un personaje real. Satanás, los demonios existen. Entonces nosotros debemos, y eso lo vamos a ver hoy, debemos creer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, y por lo tanto, si la palabra de Dios dice que Satanás existe y los demonios existen, es porque ellos realmente existen. Vamos entonces a meditar acerca de nuestro pasaje de hoy. Entonces el pasaje de hoy nos habla del comienzo del pecado. Y tenemos 3 puntos. El primer punto nos habla de 8 versículo 44. Dice Jesús mismo: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Entonces, noten quién es aquí Satanás. Dicen que es un asesino, un homicida, el que desea la muerte del hombre, y al mismo tiempo un mentiroso, el que lo engaña. De ahí viene la palabra diablo. La palabra diablo es eso, es mentiroso, es aquel que es amante de los chismes, el que es calumniador. Ese es Satanás, ese es el que está hablando aquí. Ahora, sabiendo que Satanás es un opositor y que es un mentiroso y que es un asesino, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de Satanás al hablarle a la mujer? Ese es su propósito, engañarla y que ella muriera. Entonces, ese es nuestro personaje. Ahora, ¿qué hizo, cómo hizo Satanás para tentar a la mujer? Entonces vamos a ver ese proceso. Vamos a ver el proceso en cómo Satanás tienta a la mujer. Dice que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del huerto? Noten lo que está haciendo aquí Satanás. Por supuesto está mintiendo, y él sabe que está mintiendo, él sabe exactamente qué fue lo que Dios dijo. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás al mentir? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer en la mente de Eva cuando le da una mentira de esta?